Ya, vamos a esperar un momento, por favor. ¿De qué vamos a hacer el día de hoy, clases, jovencitos? Vamos a hacer clases de el tema de Edad Media, ¿ya? Te voy a subir ahora, ¿no? Para que puedas de repente tener las diapositivas del tema de, a ver, ¿dónde estamos? Un ratito. ¿Dónde está? Te voy a subir las diapositivas, un ratito. Nueva Edad Media, creo. Edad. Caramba, ¿qué pasó? Edad. Y es Mirelia. A ver, un momento, vamos a ver. Vamos a fijar si ya podemos. Sí, ya podemos compartir pantalla, por fin ya. A ver, vamos a poder grabar. Ahí está grabando ya. Listo, chicos. Bien, cositos. A ver, un ratito, voy a terminar de subir entonces el archivo que les había mencionado. Ya está. Ya, cositos. A ver, por favor, revisen, abran el archivo de Edad Media. ¿Lo tienes? Ahí está compartiendo ya. Confirmen, por favor, si ya lo pueden abrir. Ahora sí, confirma, por favor, la proyección de la pantalla. ¿Me confirmas, por favor? Sí, profesor, sí se puede ver bien. Bien. ¿Abrieron los archivos? El archivo de Edad Media que he compartido con ustedes, chicos. Sí, profesor. Ya, chicos, muy bien. Vamos entonces a proceder. Entonces, jovencitos, con todos ustedes, muy buenos días. Bienvenidos a la aula virtual de historia. Quienes habla es el profesor Víctor Rodríguez. Y vamos a desarrollar el día de hoy tema de historia universal, el tema de la Edad Media. Ya, jovencitos, vamos a ver lo siguiente. Ojo, mira, el año pasado, por ejemplo, en el mes de, bueno, en el primer examen de CEPRUNSA, les cayó una pregunta a los chicos de ingenierías. Bien, y estaba en relación pues al final o al inicio de la Edad Media. ¿Con qué se inicia la Edad Media, cositos? Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. La Edad Media se inicia, recuerda, en el año 476, bien, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Bien, entonces la caída del Imperio Romano significa también el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. ¿Quién fue el último gobernante de Roma? Se llamó, cositos, Rómulo Augustulo. ¿Ya? Rómulo Augustulo. ¿Quién le quitó el poder, jovencitos, a Rómulo Augustulo? Odoacro. Odoacro, jovencitos, era el jefe de un pueblo bárbaro llamado los Hérulos. Ahora, ¿qué hacen los bárbaros, pues, en Roma? A ver, los siguientes, jovencitos. Desde el siglo IV, desde inicios del siglo IV, bien, Roma fue invadida por varios pueblos bárbaros. Varios pueblos bárbaros. Bien. Y resulta que poco a poco fueron mermando los territorios que tenía. Creo que la semana pasada, o en todo caso, sí, durante la semana hemos hecho un seminario de Roma. Les había dicho los siguientes cositos. ¿Te recuerdas cuando hablamos? ¿Cuáles eran los principios que tenía la economía romana? Tenían dos, el trabajo en la tierra y el trabajo de los esclavos. Recuerda, ¿qué grupo social se beneficiaba de las tierras? ¿Qué grupo social se beneficiaba de las tierras, chicos? Patricios. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando se da la invasión de estos pueblos bárbaros? Y van a ir mermando poco a poco el territorio y la economía de Roma. ¿Bien? Le van a ir quitando territorios. Entonces, ya prácticamente los romanos en su desesperación contrataron a unos mercenarios. Mercenarios se le llama al grupo, pues, que va a ejercer como un grupo militar, ¿no? Que obviamente pagado. Los hérulos eran ese grupo mercenario. Y entonces ellos van a defender el territorio romano. Los romanos también pensaron algo bien práctico, ¿no? Bueno, si nos invaden los bárbaros, que se maten entre bárbaros, ¿no? Por eso contratan a los hérulos. Entonces, jovencitos,
¿qué pasó? Resulta pues de aquí, cuando ellos completaron, digamos, su trabajo, ¿no? Digamos, ya es hora de pagar las cuentas, resulta, Jositos, de que los romanos no le quisieron pagar. Bien, estaban ya pues, repito, en su desesperación también. Entonces Odoacro exigió pues que le dieran la tercera parte de Italia como parte de pago, pero los romanos pues no pagaron. Entonces Odoacro le quitó el poder a Rómulo Augusto y con eso se concreta la caída del Imperio Romano. Ahora, vamos a ver los siguientes cositos. Vamos a ver cuáles son las causas. Bien, tenemos una causa interna y la causa interna, cositos, viene a ser, ¿qué cosa, cositos? La decadencia de Roma. ¿Ya? Decadencia. ¿Y cuál es la causa interna? ¿Cuál es la causa interna, cositos? Muy bien, la causa externa, lo que viene de afuera. Va a ser, cositos, ¿qué cosa? La invasión ¿de qué? De los pueblos bárbaros. ¿Ya? Entonces, cositos, ya concretamos entonces el inicio de la Edad Media. Ya sabemos qué pasó, ¿sí? Y cómo pasó. Ahora, vamos al final. El final de la Edad Media, cositos, va a estar en el año 1453. ¿Ya? ¿Qué pasó en aquella ocasión? Va a caer la ciudad de Constantinopla, otrora capital del Imperio Romano de Oriente. Y resulta, cositos, que cuando ya atacan, digamos, entonces los turcos otomanos, son los turcos otomanos dirigidos por Mahomet II. Bien, él entonces ataca a la ciudad de Constantinopla, era lo único que le quedaba, porque los turcos otomanos ya en los años anteriores le fueron mermando todo su territorio. ¿Ya, abuelitos? Entonces, con eso, entonces se concreta, repito, la caída de Constantinopla y también el final de la Edad Media. Una cosa más, jovencitos, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos siglos dura la Edad Media? A ver, vamos a ver. Si la caída del Imperio Romano se da en el año 476, y repito, entonces, ¿en qué siglo se inicia la Edad Media? Siglo V. 5. Siglo V, perfecto. Oiga, si el final de la Edad Media es 4453, ¿qué siglo es? 15. Correcto. Sí. 15. Muy bien. Entonces, jovencitos, la Edad Media prácticamente tiene una duración de 10 siglos, ¿ya? 10 siglos, jovencitos. Ahora, recuerda, jovencitos, cuando de repente tomamos el tema de registro histórico, vimos una parte, por ejemplo, los tipos de eventos, ¿no? Los eventos, por ejemplo, que llevaban horas o días, se llamaban, entonces recuerda, acontecimientos. ¿Cómo se llamaban los eventos que duraban meses, años? ¿Cómo se llaman los eventos que duraban meses, años? Muchachos. Coyunturas. ¿Y recuerdas Coyuntuales. los procesos que duraban más de 100 años? ¿Te recuerdas los procesos, cómo se llamaban, cositos? ¿Y qué tienen de especial esos procesos? Estructurales. ¿Qué tenían de especial los estructurales? Formaban mentalidades. Qué bueno, señorita. Qué bien. Bien, formaban mentalidades. Justamente vamos a ver, jovencitos, esa mentalidad. La mentalidad que tienes el día de hoy, jovencitos, o sea, la mentalidad de lo que conocemos el día de hoy, pues como la civilización occidental o el mundo occidental, jovencitos, se ha formado justamente por cuatro ingredientes, ¿ya? 4 ingredientes. ¿Conoces de repente? Hablamos de Grecia, que es la cuna, hablamos de Roma, que es la base, ¿bien? Pero también tenemos que contar que en la Edad Media vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, ¿no? El aporte cristiano, el aporte árabe y también el aporte bárbaro. Y justamente de la mentalidad cristiana vamos a hablar en un momento, bien, un par de segundos, cositos, pero aquí vamos a aprovechar, por ejemplo, el caso de los bárbaros, ¿no? A ver, voy a regresar. ¿Cuál es el aporte de los bárbaros, chicos? A ver, vamos por acá. Muy bien. Los bárbaros, jovencitos, cuando toman los territorios del Imperio Romano, se asientan en determinados lugares. Por ejemplo,
Visigodos, francos, anglosajones. Por aquí están los alamanes. Y por aquí están los lombardos en Italia. ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es el aporte de los pueblos bárbaros? Número uno, el lugar. Por el lugar donde ellos se van a sentar, ¿qué va a pasar? Van a aparecer los países europeos. Por ejemplo, en España, ¿cuál es la base del pueblo español? ¿Qué pueblo bárbaro? Los visigodos. 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 En el caso de Francia, Francos. correcto, los francos. En el caso de Inglaterra, Anglosajones. muy bien. En el caso de lombardos, Italia. Italia. correcto, Italia. Muy bien. Entonces, lo importante, el aporte importante de los pueblos bárbaros es la formación de los países europeos que prácticamente van a ser los protagonistas de la historia. ¿Ya? Número uno. Número dos. ¿Cuál crees, o considerando la ubicación, cuál crees que sería el segundo aporte importante de los pueblos bárbaros? Facilito, ¿ah? Está recontra regalado. La respuesta está en la punta de tus narices, o sea, está enfrente tuyo. Entre los Cinco. lombardos, profesor. ¿Cuál es el aporte, el segundo aporte importante de estos pueblos bárbaros? Y tome en cuenta la ubicación. ¿Qué tal? Las lenguas romances son... Correcto, las lenguas. Oiga, ¿cómo crees que aparece el español? ¿Ah? Si el Imperio Romano hablaba, por ejemplo, el latín, por ejemplo. ¿Cómo crees que aparece el francés, el alemán, el inglés, el italiano? Pues prácticamente cuando estos grupos invaden los territorios, sus lenguas se fusionan con el latín. Entonces, la fusión del latín con la lengua o el dialecto visigodo produce justamente el español. Igual con el francés, igual con el inglés, igual con el italiano y el alemán. Dos lenguas germánicas, inglés y alemán. Tres lenguas romances. Perdón, cuatro podría ser, porque nos falta el portugués. ¿Ya? Entonces, portugués, español, francés, italiano son las lenguas romances que justamente se derivan del latín. Otro, el aporte de los musulmanes, el aporte de los árabes, jovencitos. Ya está. Oiga, jovencitos, en el siglo VII aparece el Islam. ¿Ya? Y van a dominar territorios muy importantes. Mira por acá. Prácticamente van a tener una expansión gracias a la religión. Ahora, vamos a ver una situación en comparación, en similitud. Bien, Europa, en la Edad Media, tiene prácticamente una institución que es poderosa, poderosísima. ¿Y cuál sería esa institución? La Iglesia. La Iglesia Católica, jovencitos, va a imponer esa mentalidad cristiana, ¿ya?, a la civilización occidental. Pero ¿qué pasó, jovencitos? Que con esa mentalidad, resulta, jovencitos, que no prosperaron, jovencitos, las ciencias. No prosperó la ciencia, no prosperó el conocimiento. O sea, prácticamente fue una fase de estancamiento para Europa. Ahora, ¿qué pasó con los conocimientos que alguna vez pues tuvo Roma, o alguna vez tuvo pues Grecia? Se perdieron. Entonces, ¿quién logra salvar ese conocimiento de Grecia y de Roma? Van a ser justamente los musulmanes. A los musulmanes, jovencitos, les gustaba mucho la ciencia, el conocimiento, la filosofía, la química, la matemática. Y si te das cuenta, jovencitos, los árabes en su proceso expansivo van a prácticamente tomar territorios
donde se habían desarrollado pues culturas antiguas, ¿no? Egipto, Mesopotamia, Persia, la India. Entonces supieron preservar el conocimiento. Si el día de hoy sabes de Aristóteles, sabes de Platón, sabes de Sócrates, jovencitos, eso es gracias a los musulmanes. Ahora, ¿cómo va el conocimiento? ¿Cómo se traslada el conocimiento, jovencitos, bien, del Medio Oriente, bien, hacia Europa? Gracias a las cruzadas, desde el siglo XI al siglo XIII, bien, y también al comercio. El comercio que se reactivó en el siglo XII. Desde esa época, entonces, el conocimiento fue llegando a Europa. Entonces, ahí tienes entonces, jovencitos, los aportes que van a ir formando esta civilización occidental. ¿Ya, jovencitos? Muy bien. Vamos ahora a ver, jovencitos, ¿por qué se le llama la Edad Media? Muy bien. Quien le da el nombre de la Edad Media, jovencitos, es ese movimiento filosófico llamado humanismo. ¿Ya? Este humanismo apareció en el siglo XIV. Siglo XIV. Ahora, ¿cuál fue la razón que apareciera este siglo XIV? Resulta, juntos, que van a haber una serie de eventos que prácticamente van a mover la mentalidad que había creado la iglesia. Bien, empezamos con nosotros como comentario lo de la peste negra. A un papa se le ocurre decir de que tiene evidencia de que los gatitos, ya los gatitos, los michis, bien, tenían relación, o en todo caso eran aliados de Satanás, de Don Sata. Imagínate esa expresión en un contexto como es el de Europa, en donde tenemos prácticamente a muchos cristianos fanáticos que realmente mataban por Cristo, literal, mataban por Cristo. ¿Qué crees que hacen con los pobres gatitos? Los mataron. Los mataban. Claro, pobres gatitos muertos ahí. Disminuyó la población de gatitos y para colmo de males, una plaga de ratas y ratones empieza a crecer por la falta de gatos. ¿Ya? Y para la mala suerte de los europeos, llega a Italia un barco del Asia con personas infectadas de la peste bubónica. Y la enfermedad prácticamente se diseminó por toda Europa, matando prácticamente a 1/3 de la población europea. Se calcula pues que murieron unos 60 millones de personas. Entonces, imagínate la situación, ¿no? Como el día de hoy, ¿no? La pandemia, cuando nos atacó, pues, con todo, ¿no? Y que veías muertos todos los días, veías, pues, los hospitales llenos, una desgracia, chispas. Imagínate Europa, ¿ya? Oiga, ¿alguien sabe por qué se le llama la peste negra? Por el color que adquirían las personas que se contagiaban. Claro. La piel se ¿Cuál ennegrecía. era el vector del contagio? Las pulgas y las ratas. Bien, las pulguitas, como habían estas ratitas, y además los europeos eran cochinitos, ¿ya? Entonces, la población pues se contagió rápidamente. Ahora, ¿qué pasaba? En tu cuello, debajo, en tus axilas y entre la unión entre las piernas y tu cuerpo, o sea, la ingle, hay nodos de control de tu sistema inmunológico. Entonces, si te pica, por ejemplo, se te picaba en el brazo, entonces la infección hacía que tu nodo de la axila empezara a inflamarse, se formaba una bola negra. Entonces, cuando abrían eso, salía pues una pus negra, putrefacta, o sea, o maloliente. Por eso le llamaron la peste negra. Ahora, imagínate, jovencitos, bien, los europeos, fanáticos cristianos, ¿qué crees que van a pensar? Que van a decir, es un castigo divino, es un castigo de Dios, arrepiéntete de tus pecados, ve a misa, confiesa, te paga tus diezmos, ¿no? Y la gente pues religiosamente hacía eso. Pero ¿qué tal si a pesar de todo lo que hacían, no había solución al problema? Entonces, como que la gente empezó pues a dudar, oiga, ¿y por qué no pasa nada bueno? Si somos cristianos, hemos hecho todo bueno, ¿no? Nos hemos confesado, etcétera, etcétera. Y a eso se le suma, Juancitos, que en el siglo XIV hubo un cisma en la iglesia. Bien, decían pues lo de la iglesia, decían, la iglesia de Cristo es una sola. Oiga, ¿por qué había un papa, por ejemplo, en esa época en Italia, en el Vaticano? ¿Y por qué había otro papa en Francia, en Aviñón? ¿Qué había pasado? Pues la cuestión no solamente era religiosa, era también, jovencitos, económica y política. Estaban disputándose poder político y económico.
Entonces eso también hizo ver pues mal a la iglesia y la gente pues como que empezó a dudar. A eso se le suma la guerra de los 100 años y también el desarrollo de la burguesía. Bien, entonces el siglo XIV es la crisis del pensamiento medieval. Ese pensamiento medieval tiene prácticamente una base cristiana, ¿ya? Una mentalidad cristiana, formada justamente por la Iglesia Católica Cristiana. ¿Bien? ¿Qué pasó con la Iglesia? Recuerda, en esta época de la Edad Media se convirtió pues en la institución más poderosa. ¿Bien? ¿Y cómo adquirió poder político, económico, social? ¿Ya? Fácil, jovencitos, mira, la única institución que pasó de la Edad Antigua a la Edad Media es la Iglesia Católica. Cuando cae Roma, repito, la única institución que pasa de la Edad Antigua a la Edad Media es la Iglesia Católica. Pero ¿quién es el creador de la Iglesia Católica, jovencitos? No es Cristo. Si tú hablaras de Jesucristo, tendríamos que hablar pues del cristianismo. ¿Ya? Es una religión. Pero en base a esa religión, un emperador romano, llámase Constantino el Grande, es el fundador de la Iglesia Católica. Oiga, pero ¿por qué van a tomar pues el cristianismo? A ver, ¿qué pasó? Constantino el Grande va a dar un edicto de Milán el año 313 antes de Cristo, perdón, después de Cristo, que hay un pequeño error, Jositos, ¿ya? Es después de Cristo. Entonces, en esa ocasión, Jositos, se decretó libertad religiosa. En otras palabras, Juancito, se dejó de perseguir a los cristianos, dejó de perseguir. Me imagino que habrás visto de repente, o recordarás, ¿no? De repente en la época de Semana Santa, cuando ves, por ejemplo, ¿no? Las películas, de repente que tratan de representar todo lo que sufrieron los cristianos, pues, en la época de los romanos, siglo I, siglo II, siglo III, ¿bien? En que fueron perseguidos. Ahora, ¿por qué razón fueron perseguidos los cristianos si eran buena gente? ¿Bien? No eran, pues, tipos revoltosos, ¿no? Sus ideas del cristianismo prácticamente fue una especie de revolución social en la época de Roma. ¿Y por qué, jovencitos? Porque resulta de que Roma era una sociedad esclavista, creo que ya lo comentamos la semana pasada, estos días, cuando hicimos el seminario, el día lunes. Roma era una sociedad esclavista. El patricio compraba esclavos porque quería justamente ganar dinero, ya, con el trabajo gratuito, pues, de los esclavos. Ahora, ¿qué tiene que ver esclavos? ¿Qué tiene que ver cristianismo? Ya, las propuestas del cristianismo las va a absorber el esclavo romano. Aquella propuesta, por ejemplo, de Cristo, el segundo mandamiento que nos dejó Jesucristo decía, pues, bien, o el primero, perdón, es amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa segunda propuesta, jovencitos, si tú de repente le quitas la cuestión religiosa, lo que estaba proponiendo Jesucristo es que amaras a tus iguales, o sea, estaba proponiendo una igualdad social en todos los aspectos. Pero recuerda que ese principio estaría en contra de la sociedad romana, porque se basa en la desigualdad, ya que el patricio, repito, explota al esclavo. Entonces, el esclavo va a reclamar pues sus derechos, ¿no? En base a esa ideología del cristianismo. Y resultan propósitos que el patricio pues no le quiere dar porque eso implica perder dinero para él. Entonces no le da. ¿Qué hace el esclavo? Se rebela. Entonces el patricio pues ante esas rebeliones pone pues digamos en una balanza, ¿ya? Dos cosas. Bien, por un lado pone pues al esclavo y en la otra balanza pone pues al cristiano y se pregunta pues ¿cuál tiene más valor para el patricio? ¿Tú qué responderías, Kipa? El esclavo. Claro. El esclavo tiene más valor para el patricio. Entonces, ¿qué hace como empresario? Piensa así, ¿ah? Como empresario, ¿qué haría pues el patricio? Tiene que proteger su inversión. Tiene que evitar que ese esclavo reciba pues ese tipo de doctrinas. Entonces, ¿qué piensa? Para acabar con esa doctrina, ¿qué piensa de los cristianos? Hay que matarlos. Y es lo que va a hacer. Nerón ordenó pues en el siglo I, ordenó la primera persecución a los cristianos. En esa persecución murió pues San Pedro, murió San Pablo, bien, y fueron perseguidos, recuerda, por prácticamente 3 siglos. Cuando, me imagino que, bueno, has visto las películas, te puedes imaginar entonces, pues, todo el suplicio y el sacrificio que hicieron los cristianos, los primeros cristianos, ¿no? Perseguidos, humillados, asesinados, entregados a los leones, entregados a los gladiadores, etcétera, etcétera, y etcétera. Entonces, llega el siglo IV, estamos hablando ya del 313, y a los políticos romanos les ha llamado la atención que pese a las persecuciones, este cristiano se ha mantenido en sus valores morales. Lealtad, honradez, verdad, etcétera, etcétera, y etcétera. Entonces, a ese político se da cuenta que su sociedad es un caos.
¿Y por qué es un caos? Porque ha perdido la noción de los valores. Lo que Roma también nos enseña, jovencitos, es lo siguiente: cuando una sociedad no respeta sus valores, sus principios sociales, y no hay control sobre la aplicación de esos valores, jovencitos, lamentablemente la sociedad se vuelve un caos y simplemente está a un paso de la desaparición. A grosso modo. Bueno, entonces, jovencitos, los políticos romanos dijeron muy bien, ¿saben qué? Vamos a dejar libres a los cristianos y su ejemplo va a ayudar a reconstruir nuestra sociedad, porque recuerda que la sociedad romana estaba en decadencia. Entonces es ahí donde Constantino, el Grande, va a dar el edicto de Milán, donde decreta libertad religiosa para los cristianos. A eso le sumamos que en el año 325, antes de Cristo, bien, se va a establecer una reunión, un concilio ecuménico de Nicea. En este concilio se invitó a más de 900 sacerdotes cristianos, y los que llegaron, jovencitos, no llegaron todos, los que llegaron, jovencitos, ¿qué hicieron? Van a hacer una selección, dice, de los libros que tiene la actual Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. Entonces, todos los libros que tú lees de repente en el Nuevo Testamento han sido justamente elegidos y sugeridos en este concilio de Nicea. Pero también se comenta de que fueron, dice, eliminados o dejados de lado 22 evangelios apócrifos. Algunos, digamos, especialistas mencionan pues que si estos evangelios se dan a conocer, en verdad afectarían mucho la credibilidad de la institución llamada iglesia. Entonces, algunos de ellos están guardados prácticamente bajo 7 llaves, ¿ya? Ahora, otra cosa importante del Concilio de Nicea es que se establecieron, recuerda, los dogmas cristianos. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad que se acepta por fe. A ver. Voy a ser bien práctico, ¿ya? Listo. Para que veas qué es un dogma. Dime, ¿crees en Dios? Sí. Correcto, muy bien. Si crees en Dios, ¿lo has visto? No. No lo has visto, No. pero me has dicho sí, entonces usted tiene fe. Fe es creer en lo que no ves. Entonces, con esa fe, usted va a tener que aceptar que existe Dios, que existe la Santísima Trinidad, Jesucristo es un ser divino y la Virgencita María sigue siendo virgen después de haber dado a luz a Cristo. ¿Bien? Dogmas, verdades que se aceptan por fe. Y esas verdades o esos dogmas, jovencitos, la Iglesia Católica nos lo va a enseñar, jovencitos, a través de una filosofía llamada la escolástica. ¿Ya? Muy bien. Otra cosa más, ¿qué otro emperador ayuda a fortalecer la base de la Iglesia Católica? Es el emperador Teodosio. ¿Por qué se le conoce el emperador Teodosio? Porque en el año 395, recuerda, hizo la división del Imperio Romano. En el año 380, después de Cristo, nos va a dar un edicto que también ha sido pregunta de examen, el edicto de Tesalónica. ¿Qué pasaba con el edicto de Tesalónica? Resulta entonces que con este edicto recuerda una especie de ley que firmaba el mismísimo emperador. Entonces, con esa ley se reconoció como religión oficial del Imperio Romano a la religión cristiana. Entonces, estos dos emperadores jovencitos, Teodosio y Constantino, forjaron, digamos, asentaron la base política de la Iglesia Católica. Y es por eso que cuando termina la Edad Antigua, con la caída de Roma, la única institución que pasa, repito, de la Edad Antigua a la Edad Media es la Iglesia. Ahora, en sus inicios de la Edad Media, ¿cómo es que alcanza poco a poco el poder político, económico, social? Digamos, una gran labor que van a tener, por ejemplo, la Iglesia es cristianizar. ¿Cristianizar a quién? Cristianizar a los pueblos bárbaros. Bien, oiga, ¿y cuál era la creencia de los pueblos bárbaros antes de que los cristianizaran? Ellos creían pues en Thor, en Odín, en el Valhalla, en las Valquirias, en el Ragnarok, etcétera, etcétera. Eran sus creencias, ¿no? Incluso hacían sacrificios, pues, ¿no? A sacrificios humanos. Entonces, una gran labor de la iglesia, eso sí hay que reconocerlo, es que los va a cristianizar. Los cristianiza a todos los pueblos bárbaros. Una vez que ya están cristianizados, entonces, ¿qué va a pasar, jovencitos? Simplemente van a obedecer lo que dice la iglesia. O sea, ya tiene influencia social, listo. ¿Qué dice la iglesia social? La iglesia, perdón. Dice, muy bien, hay que obedecer las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas que a veces sigue la iglesia es el pago del diezmo. Va a cobrar diezmo. Pero yo no tengo plata. No te preocupes, hijo. Puedes entregarme tu primera cosecha. Tu primera cosecha para Dios. Tu primer ternerito para Dios. Tu primer borreguito para Dios.
Ah, listo. Entonces, poquito a poquito, la iglesia, pues, en toda Europa empezó a tener una base económica. Bien. Ahora dice, esa base económica se hace mucho más fuerte y, bueno, la iglesia también se vuelve poderosa, dice, en la época del feudalismo. ¿Qué pasó con Citos? Recuerda que en el feudalismo dominaba, pues, el señor feudal. El señor feudal era el hombre más poderoso y que este señor feudal tenía que, bueno, dominar bastantes tierras, eso le daba poder. Pero ¿qué tal si el señor feudal, pues, moría? O se iba de repente a una guerra, ¿no? Entonces, quien se hacía cargo de esas tierras era la iglesia, ¿ya? Ahora, si es que se quedaba, digamos, por decisión del señor feudal, era porque probablemente el señor feudal pensaba, pues, que tenía que llegar al cielo, pues, y que la iglesia se tenía que encargar de hacer sus oraciones respectivas para que este señor pueda ir al cielo. Pues, poco a poco la iglesia empezó a tener, pues, mayor poder económico. Ahora, ¿cuándo alcanza o cómo alcanza el poder político? Bien, fácil, cositos. Cuando empiezan a establecerse, pues, los poderes, ¿no?, de reyes y papas, entonces empezó, pues, una especie de discusión, dice la teoría de las dos espadas. Bien, ¿quién tendría el poder? ¿Quién sería el representante de Jesucristo en la tierra? Ya que Jesucristo se había ido al cielo, era necesario, pues, establecer quién debería tener el poder. Entonces, las dos espadas, una espada dice era la temporal, otra la espiritual, bien, y entonces el Papa debería tener, pues, la espada espiritual. Y va a ganar más aún todavía cuando la iglesia empieza a coronar reyes. Entonces, como ya hay una mentalidad cristiana, la gente, pues, empieza a decir y a comentar, pues, que el rey, para que tenga un buen gobierno, debería tener, pues, la bendición de Dios. Por lo tanto, para que tenga la bendición de Dios, debería prácticamente ser coronado por un papa. Entonces ya estamos viendo el dominio del Papa sobre los reyes. Ahora, van a actuar en conjunto, ¿eh? Porque el Papa, o sea, va a exigir, pues, como quien dice, o sea, ¿qué me toca a mí, no? Si yo te reconozco como rey. Entonces, el acuerdo era, pues, ya muy bien, ¿sabes qué? Papa, tu iglesia se va a encargar de cobrarte los diezmos, ¿no? Que te van a pagar los diezmos obligatorios. Ah, porque es cosa de Dios. ¿Listo? Y mientras tanto, ¿qué va a decir la iglesia a favor del rey? Ah, que ese rey había sido, pues, elegido por Dios. Esos brazos. Ya. Entonces, vositos actúan en comida. Pero ¿qué tal de repente si a algunos reyes no les convenía, pues, como quien dice, estar bajo la sombra del Papa, ¿no? No les convenía. ¿Cómo es que se rebelaron? Entonces el Papa empezó a utilizar, pues, determinadas armas, como por ejemplo la excomulgación. Imagínate, Juanito, ser expulsado de la Iglesia Católica, por lo tanto no podías ir a misa, no te podías casar por religioso, tus hijos no podían recibir ¿cómo se llama? El bautizo, tú no podías, de repente, si estabas a punto de morir, no ibas a poder recibir la extrema unción y tampoco podías ser enterrado en territorio o en cementerio cristiano. ¿Alguna vez ustedes se han dado cuenta, Jositos, dónde son enterradas las personas que se suicidan? ¿En qué parte del cementerio? ¿Se han preguntado? ¿Conocen eso? A ver, pregunta. Sigamos, jovencitos. Entonces, si un rey era excomulgado, entonces, pues era prácticamente la muerte política de ese rey, porque nadie le iba a hacer caso. Recuerda que era una sociedad de fieles cristianos, ¿no? Fanáticos. Entonces, simplemente algunos reyes, ¿qué tenían que hacer? Acachar la cabeza frente al Papa. O de repente había otra forma. ¿Cuál? El Tribunal del Santo Oficio primero se llama. En el siglo XI, en Francia, apareció un movimiento herético porque era una herejía, llamado los cátaros. ¿Ya? Los cátaros proponían de que así como había un Dios del bien, también, pues, había un Dios del mal. Y claro, en este caso, si nosotros tratamos de entender las cosas, lo que estaban proponiendo es que estaban deificando a Don Sata, a Satanás, bueno, pero la iglesia, ¿qué te dice? ¿No? Que Satanás, pues, fue alguna vez el hijo más hermoso que tuvo Dios, bien, la creación más hermosa, Luzbel, y que luego se convirtió, pues, en Lucifer. Bien, por lo tanto, entonces a la iglesia no le convenía esta situación. ¿Y qué hizo? Bien, el Tribunal del Santo Oficio determinó prácticamente matar a toda la población de los cátaros. Oiga, poblados enteros que fueron asesinados, tan solamente porque no pensaban igual que la iglesia. Ese Tribunal del Santo Oficio en el siglo XVI se convierte en el Tribunal de la Santa Inquisición, cuando aparece, pues, Lutero, Calvino, Enrique VIII, y hay persecuciones religiosas, chicos, ¿ah? Bien, entonces, oye, acuérdate de todo lo que estamos hablando, ¿sabes por qué? Porque la próxima semana que tenemos que hacer, por ejemplo, ilustración, antiguo régimen, tenemos que hablar, pues, justamente de la postura que tienen los filósofos ante la religión.
ante la iglesia. Entonces muchos de ellos mencionaban, por ejemplo, que era necesario tener, pues, el Estado tuviese o aceptase una tolerancia religiosa. ¿Y por qué tolerancia? Porque mucha gente, pues, había muerto por sus ideas, por su fe. Entonces, si tú no tenías, repito, las ideas que tenía la iglesia, ya sabes, ¿cómo te consideraban? Te consideraban hereje. Y entonces, no, a veces, pues, no era necesario que interviniese, pues, el Tribunal de Santo Oficio. Simplemente la misma mentalidad de la población hacía una presión social y simplemente te podían matar, te podían, Juancitos, lapidar, te podían quemar, y la gente lo hacía, Juancitos, porque pensaba, pues, que estaba combatiendo al mal. Es justamente ese tipo de cosas que pasan en la sociedad. Hay dos ejemplos de sociedades donde simplemente se impuso la religión, ¿ya? Y prácticamente el resultado fue lograr fanáticos. Fanáticos sin conocimiento, sin ciencia, sin humanismo, es una desgracia. ¿De Juancitos? Ya está. Ahora, entonces, regresamos al punto. La iglesia, repito, va a imponernos o va a imponer la mentalidad cristiana y prácticamente todo giraba alrededor de Dios y la fe. Ahora, tenemos que hablar, Jositos, de la escolástica. La escolástica, Jositos, va a ser la filosofía que tiene la Edad Media. Esta filosofía, Jositos, va a establecer, por ejemplo, el estudio o en todo caso la enseñanza de los dogmas cristianos a través de la razón. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de repente, no sé si tu profito de filosofía, ABC, te enseñó, por ejemplo, ¿quién es el padre de la filosofía escolástica? A ver, vamos a hacer por acá lo siguiente. ¿Alguien sabe quién es el padre de la filosofía escolástica? San Anselmo de Canterbury. San Anselmo Correcto. de Muy Canterbury. bien. Muy bien, excelente, chicos. San Anselmo de Canterbury. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, hola. San Anselmo de Canterbury. Muy bien. Listo. ¿Por qué él se le llama padre de la filosofía escolástica? ¿Qué es lo que hizo? Bien, él quiso enseñar, quiso que, digamos, aprendieras los dogmas cristianos. Entonces, imagínate la situación de europeo de aquella época. No había educación, no sabían leer, no sabían escribir. Hay una cosa más, Juancitos. De repente, si ustedes han ido a las iglesias, de repente, de sus respectivos distritos, imagínate, Juancitos, que has visto algunos textos grandes de la Biblia escritos en la pared o has visto imágenes. Sí. De repente ha sido la iglesia de Caima, de repente ha sido otra iglesia, por ejemplo, donde hay full decoración, pero no hay textos, solamente hay imágenes, por ejemplo, del sufrimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Eso lo ha aprendido la iglesia desde la Edad Media. ¿Por qué? Porque la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo te enseñaban? A través de la gente. ¿Recuerdas esta frasecita que dice, pues, no? Una imagen mal de más de 1000 palabras. ¿Ya? A ver. Frank Jefferson, un ratito apaga tu audio porque se está filtrando. Frank Jefferson con Dori, por favor, un ratito apaga tu audio porque se está filtrando. Ya, gracias. Frank Jefferson, por favor, un ratito tu audio se está filtrando. Apaga un ratito tu audio. Gracias. Les decía lo siguiente. San Anselmo, ¿qué es lo que quiere hacer? San Anselmo quiere enseñar los dogmas cristianos, ¿ya? Entonces, para poder enseñarte una verdad en una época donde prácticamente la gente no sabía leer ni escribir, ¿qué tenía que hacer? Tenía que explicártelo, pues, ¿no? No te lo voy a escribir. Entonces, para poder explicártelo y que entendieras, empieza a utilizar la filosofía griega. ¿De qué filósofos va a tomar sus ideas? Por ejemplo, de Platón y Aristóteles, sobre todo de Aristóteles. ¿Ya? De ellos decían que la filosofía estaba al servicio de la teología. O en otras palabras, la filosofía griega era la esclava de la teología. Ahora, repito, van a utilizar el pensamiento racional griego, bien, para tratar de entender los dogmas cristianos. Pero llega el momento en que San Anselmo tiene que establecer qué es lo primero, el pensamiento racional o la fe. Entonces, imagínate como cristiano, ¿qué decidiría San Anselmo? La fe.
La fe. Correcto. Y de ahí entonces, jovencitos, surge la famosa frase de San Anselmo que dice, creo, luego entiendo. Creo, luego entiendo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay otro, bueno, tuvieron que pasar muchos siglos para que alguien se pusiera al frente y le dijera una frase que tratara justamente de influir sobre esta otra frase. ¿Cómo se llama, jovencitos, la frase de, por ejemplo, René Descartes? Se llama pienso, luego No existe. ¿ya? Pero eso ya lo vamos a comentar cuando hagamos, por ejemplo, el tema de la ilustración. Bien, otra cosa más, jovencitos. Hicieron pregunta de examen hace muchos años atrás, jovencitos, sobre el máximo exponente de la filosofía escolástica. ¿Cómo se llama, jovencitos, el máximo exponente de la escolástica? Se llama San Agustín. No, Tomás de Santo Aquino. Tomás. Santo Tomás, Santo Tomás. Ah, Correcto, Santo Tomás, dame una más. Ya, ok. Santo Tomás de Aquino, recuerda, ¿qué obra escribió? Suma Teológica. La Suma Teológica. ¿Por qué se le llama a él el máximo exponente de la filosofía escolástica? Porque él logra fusionar completamente el pensamiento racional griego con la fe cristiana y la doctrina cristiana. Bien. Ahora, justamente me hiciste recordar, jovencitos, cuando me mencionaste de San Agustín. Hace varios años atrás también hicieron una pregunta de examen en donde te ponían, por ejemplo, una lista de los filósofos de la Edad Media. Estaba San Anselmo, estaba Santo Tomás, estaba San Alberto Magno, por ejemplo. Y decía, pues, no, la pregunta, no, marca la alternativa que no corresponde a los filósofos de la Edad Media. Y resulta, jovencitos, que en esa lista estaba el famoso San Agustín. ¿Qué pasó pues con San Agustín? San Agustín, jovencitos, no es de la Edad Media. San Agustín es de la Edad Antigua. Bien, y ojo, ¿qué podemos decir? Mira, dice San Agustín murió ya en el ataque en el año 430 después de Cristo, bien, en la ciudad que él vivía en el norte del África. La ciudad que fue atacada se llama Hipona, por eso le decimos San Agustín de Hipona. Oye, Hipona fue atacada por los vándalos, un pueblo bárbaro, ya que había pasado por Europa, pero fue cruzado de España por los visigodos, y atacaron pues el norte de África, y en el norte de África, ahí estaba Hipona. Muy bien, San Agustín escribe una obra que tiene mucha influencia sobre la escolástica. ¿Cómo se llama esa obra? Ciudad de Dios. Correcto, se llama La Ciudad de Dios. Se llama La Ciudad de Dios. ¿Ya, jovencitos? Listo, muchachos. Muy bien. Ahora, regresamos a este punto de acá, ¿ya? Al de los Dios y la fe. Como todo gira alrededor de Dios y la fe, pregunto, ¿a la iglesia le conviene el desarrollo de la ciencia, el conocimiento? No. No. No le conviene. Entonces, ¿qué pasó, cositos? Por eso creo que al inicio también te dije, bien, una gran labor que tuvieron los árabes va a ser justamente que ellos guardaron el conocimiento y lo supieron dar. Justamente a la Edad Media, gracias a la acción que tiene la iglesia, le llaman, recuerda, la Edad Oscura. ¿Bien? La edad, entonces, le llaman así, ¿por qué? Porque no hubo avance en la filosofía humana, no hubo, pues, avance de la ciencia, el conocimiento. Fue una etapa, como dije anteriormente, es una etapa de estancamiento. Y justamente esa fue la crítica que le hizo el humanismo renacentista. Ahora, ¿por qué aparece el humanismo, jovencitos? Porque justamente las cosas que van a pasar en el siglo XIV, que se considera la crisis del pensamiento medieval, bien, cosas que no podía explicar la iglesia, cosas que no se podían entender con el punto de vista de la iglesia. Entonces el humanismo dijo, muy bien, ¿saben qué? Tengo que hacer lo siguiente, tengo que buscar una cultura que haya estudiado al hombre y que nos sirva de base para poder entender por qué pasan estas cosas. En dos conceptos, el humanismo se fijó en una cultura de la edad antigua, bueno, en dos conceptos, una fue Grecia y la otra fue Roma. Entonces, ¿qué pasó? Que estas dos culturas prácticamente en el desarrollo de su conocimiento simplemente estaba basado en el desarrollo del hombre. Y el humanismo justamente va a tomar en ejemplo de esto y por eso se llama humanismo. ¿Por qué? Porque para el humanismo el hombre tiene que estar en el centro de la atención. ¿Ya? Otra cosa más, el humanismo va a tener un movimiento artístico, ¿ya? ¿Cómo se llama este movimiento artístico, Jositos? ¿Cómo se llama este movimiento artístico? Se llama renacimiento. Renace. ¿Qué va a renacer? Ah, va a renacer la cultura grecolatina. Renacimiento de la cultura grecolatina, donde prácticamente las expresiones artísticas estaban centradas justamente en el ser humano. A ver, ¿quiénes son los principales artistas de la época del Renacimiento? A ver, vamos a ver lo siguiente. ¿Te acuerdas? Fácil de acordarte, ¿eh? Mira, te vas a hacer así. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de las famosas tortuninjas? Sí.
Correcto. Sí, profe. Los nombres de esas tortunillas, justamente me explicó alguna vez un director de cine, dice, eran pues los nombres de los principales artistas del Renacimiento. ¿Ya? Por ejemplo, ¿te acuerdas de uno que se llama, por ejemplo, Miguel Ángel? ¿Y por qué se llama Miguel Ángel? Ah, porque es justamente en honor a quién, a Miguel Ángel. ¿Y qué hizo Miguel Ángel Buonarroti? De repente te recuerdas, hay una imagen de Diosito que está a punto de juntar su dedito con un ser humano. Bien, él pintó la famosa Capilla Sixtina de este otro, Rafael Sanzio, que hizo, por ejemplo, el David, ¿no? Una escultura muy, muy bonita, muy esto. También está, Juancitos, el más famoso de todos, Leonardo da Vinci, famoso inventor y pintor también, pintor de la famosa Gioconda, ¿no? De repente también en esta época, en cuestión de literatura, te acuerdas de repente de Dante Alighieri, ¿bien? Y además también tenemos pues su obra La Divina Comedia. Divina Comedia. Juancitos. Bueno, eso es lo básico que te puedo dar con respecto a la Edad Media. En tu guía, he puesto en tu guía, la que tienes de repente ya en la mano, cuando lo tienes a través del PDF, tienes dos temas importantes. Uno que vino, por ejemplo, en el examen de pasado, de ordinario, ¿no? El último ordinario. Bien, vino una pregunta justamente de Lilán para los chicos de biomédicas, ¿ya? Y para los chicos de sociales vino el Imperio Carolingio, el fundador del Imperio Carolingio, de la dinastía Carolingio. Entonces, tienes eso, entonces léelo por favor, ¿ya? Eso va a complementar entonces los temas de la Edad Media. Hay muchos temas, cositos que han quedado pendientes, lamentablemente una horita es un poquito corta para nosotros, ¿ah? Muy bien, y ahora, como tienes el PDF, entonces ya puedes ir investigando, porque ahí está, por ejemplo, lo del feudalismo, cositos, ¿ah? Es muy importante eso. También tienes, por ejemplo, las 7 artes liberales, la reforma educativa que hizo, por ejemplo, Carlomagno. Entonces, léelo, por favor, y vas a complementar entonces los temas que hemos desarrollado el día de hoy. ¿Ya? Bien, Jositos, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Por favor, los chicos que quieran venir al seminario el día domingo, pueden hacerlo también. ¿Ya? Muy bien, Jositos. Con todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos. Dime. Profesor, una consulta. ¿El seminario se va a transmitir también de manera virtual? No hay esa disposición por el momento para transmisión virtual. Si usted puede venir, es presencial, ya lo ubicamos en una clase. Por eso están todos invitados, ¿no? Voy a conversar con coordinación y promotoría si es que se puede hacer eso, porque hay que implica también un ambiente para esto. Ya, Juancitos, espero entonces tener noticias con respecto a eso en una próxima. Juancitos, les agradezco. Profesor, una pregunta. Una vez habló del Imperio Romano, dijo que no se divide en asambleas, en senados o en magistraturas. ¿En qué se divide el Imperio Romano en sí? En la época del Imperio Romano. En la época del Imperio Romano, recuerda que muchas de las cosas que utilizaron en la República no se van a utilizar porque prácticamente el emperador era el que tomaba la decisión. Pero continúa el Senado, por ejemplo. Continúa el Senado, continúa la Asamblea Curial, continúa la Asamblea Centurial. ¿Y por qué? Porque prácticamente, los patricios son los que gobiernan, los patricios son los que deciden. Entonces, lo que te enseñé en aquella ocasión sobre las asambleas, sobre la organización social, como que va a modificarse con el tiempo por quién tiene el poder. ¿Bien? Ok. O sea, ¿sigue habiendo también las magistraturas? Sí, bueno, obviamente ya no hay una magistratura de cónsul, porque obviamente en el imperio está el emperador. ¿Ya? No va a haber de repente, van a perder de repente importancia un tribuno de la plebe, porque el tribuno de la plebe en la época de la República era la autoridad que se podía, digamos, oponer a cualquier decisión del cónsul o del Senado. Entonces, a ver, dile, digamos, en esa época al emperador romano, dile no a una decisión, te mataban, pues, de frente. Entonces, repito, las condiciones van a cambiar por periodos. Lo que alguna vez yo te expliqué con respecto a las asambleas, las magistraturas, era prácticamente en etapa de la República. ¿Ya? Muy bien. Ok, profesor, gracias. Listo. Chicos, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.